para recibir en el estudio al contador público Martín Domínguez Chío, quien está listo también para hablarnos sobre cómo la crisis puede afectar a las distintas clases sociales. Es cierto que, por ejemplo, cuando las crisis son persistentes y duraderas, obviamente a los ricos los hace más ricos y a los pobres más pobres, y la clase que recibe el máximo embate y que en un futuro dicen tal vez tienda a desaparecer es la clase media. ¿Qué tal si le preguntamos al contador? Contador, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días a todos. ¡Feliz día! Muchas gracias. Pero no es hoy, sí es hoy. Sí, Día de los hoy es contadores. Día del Contador. Feliz día, señor contador. Sí, de hecho, fíjate que una cosa muy curiosa es que la clase media siempre debe de ser técnicamente mayoría que la clase baja o la clase alta. ¿Por qué? Porque los de clase baja siempre tienden a ir subiendo de nivel, es una aspiración natural, una aspiración lógica de todo el mundo querer salir de su nivel de vida y poder hacer un poquito de más cosas. Y la clase media pues siempre quiere llegar, los que nacen en clase media siempre quieren llevar más arriba, ¿no? Lo que pasa en estos jaloneos económicos, ¿verdad?, es de que de repente las crisis afectan tanto que la clase media tiende a hacerse menor, ¿verdad? Y no precisamente porque se hagan más ricos, sino porque se hacen más pobres, ¿no? Ese es el problema. Y además de eso, la clase media siempre sufre los embates de que es la menos atendida, curiosamente. Si ustedes ven siempre los programas gubernamentales, claro, siempre son, pues vamos a atender a las clases más vulnerables, a las que menos tienen, a un cierto sector, madres solteras, etc. Y siempre la clase media dice, bueno, ¿y a nosotros a qué hora, no? La clase media siempre vive ahora sí que medianamente bien, vive en zonas pues que afortunadamente tienen todos los servicios. Entonces, ¿qué más se le puede proporcionar a la clase media? Entonces se van a las zonas vulnerables donde muchas veces con muy poquito se conforman, ¿no? Y entonces las crisis provocan que la clase media en realidad diga, bueno, ¿y a nosotros en qué nos beneficia? ¿En qué nos perjudica? Y sin embargo, tienen que ser mayoría. En Estados Unidos, por ejemplo, después de la crisis hipotecaria del 2008, la clase media se fue muy para abajo, ¿no? Incluso tendió a desaparecer en un momento determinado, que tuvieron que reactivar la economía con un cierto porcentaje de los impuestos. Creo que a cada familia de ciertos ingresos, que era más o menos la clase media, le dieron una remuneración arriba de $300 para reactivar la economía y para que pudiera resarcirse todo un daño que le estaban haciendo con toda esa crisis que en un cierto momento privó a mucha gente de poder seguir gastando. Tú sabes que la economía estadounidense es 100% una economía de consumo. Y entonces con eso reactivaron la economía. ¿Por qué? Porque ellos están conscientes que si a la clase media la asfixian, su economía se asfixia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque definitivamente de todos los programas gubernamentales, todos los beneficios que pudieran dar, todas las cuestiones de desarrollo social, dependen 100%, va 100% a la clase más baja. Y sin embargo, las clases medias son las que más aportan, las que tasan sus ingresos con el mayor porcentaje de impuestos sobre la renta o sobre el consumo o sobre la misma rentabilidad o sobre la misma nómina. Y llega un momento determinado en que la clase media pues, es la que tiene que aportar más, ¿no? Había por ahí, han salido algunos conceptos en que alguien quería subir los impuestos y le dijeron, ¿sabes qué? Pues tasa a la clase media nunca se va a quejar. ¿Por qué? Porque siempre es la que aspira a llegar más arriba. Y entre más carga le pones, más entusiasmo le pone para tratar de llegar arriba. Pero en cambio, vete con los pobres o vete con los ricos y vas a tener problemas. Entonces, siempre la clase media ha sido la clase más vulnerable en este sentido. En términos reales, si en realidad quieres hacer una verdadera gestión de gobierno, vete a atender las necesidades de la clase media, que no es sencillo también, porque tienen muchas cosas que ya ellos ya las superaron. Ahora, pues, ¿qué les vas a dar? ¿Los vas a hacer millonarios? Entonces, por eso la clase media siempre es importante poderla considerar. Cuando la clase media en un país se empieza a quejar de que las cosas van mal, hay que atenderlo. ¿Por qué? Porque de ahí, cuando la línea se vuelve más delgada entre clase media y clase baja, es cuando hay movimientos sociales muy importantes en todos los países. Y es que es justamente lo que te iba a preguntar, contador. En la clase media también hay como una especie de autoengaño, ¿no? Como que la clase media parece que está queriendo llegar a ser clase alta, pero en realidad está más cerca de la clase baja que de la clase alta. Es decir, el camino que habría que recorrer para convertirse en clase alta
es mucho más largo que el que habría que recorrer para convertirse en clase baja, pero la clase media cree que no. No, incluso si ves el parámetro de quiénes son de la clase alta aquí en nuestro país, pues tienes al segundo millonario de todo el mundo, entonces pues es complicado, ¿verdad? Llegarle los talones a ese señor. Pero sí, definitivamente lo que ahorita, por ejemplo, se percibe en el ambiente de que las clases sociales están definitivamente, sobre todo ahorita en época de elecciones, están inconformes, pues es la clase media, ¿verdad? Por eso las propuestas han ido en el sentido, los partidos políticos han ido en el sentido de bajar los impuestos, de poder, y son incluso algunas propuestas a mí se me hace que están muy complicadas poderlas llevar a cabo, ¿no? Porque son situaciones económicas de más fondo, que simple y sencillamente a la ligera mencionar, no, pues vamos a hacer esto, vamos a bajar impuestos, vamos a subir los salarios, vamos a, o sea, todo ese tipo de cosas, que esas cosas, fíjate que sí benefician a una clase media y a una clase baja, ¿no? Pero definitivamente el decir cómo lo van a hacer, ahí está lo complicado, ¿verdad? Entonces, ¿a la clase alta no le pasa nada, ni cosquillas? No es de que no le pase ni cosquillas. Claro que hay muchas situaciones que les afectan en el manejo de sus empresas y todo lo demás, pero no los vas a hacer pobres de la noche a la mañana. En un periodo de 3 años, de 6 años, no los vas a bajar del rango en el que han estado. Sin embargo, ellos se ven beneficiados por otro tipo de incentivos económicos, ellos andan metidos muchas veces en las grillas económicas de las ciudades, ¿no? En los consejos empresariales, etcétera. Y entonces, de alguna manera, su daño es resarcido, ¿no? Y ellos siempre, por lo regular, tienen a cargo trabajadores que de alguna manera, no te voy a decir que los explotan, pero sí se ven beneficiados de que los programas gubernamentales no les lleguen tampoco a la clase baja. Entonces, ellos se hacen más ricos en ese sentido, ¿verdad? Si de alguna manera les llega a perjudicar alguna decisión, pues luego se juntan y pegan de brincos y van y hablan directamente con el presidente de la República, ellos no tienen problema, o con el alcalde o con el gobernador, y mira, está pasando esto, nos está perjudicando y todo lo demás. Pero cuando ya afecta a las clases medias, nosotros, ¿a quién vamos? Ya el Chapulín Colorado ya se murió, ¿no? Entonces es lo complicado de todo esto, ¿verdad? Y además que la clase media es tan grande, ¿no? Como es la mancha más grande de esta pirámide, también entre clase media baja, clase media media, clase media alta, hay una distancia muy grande. Las necesidades no van a ser las mismas de los que están en el límite bajo que los que están en el límite alto, y de todas maneras la clasificación pareciera que es igual. Sí, pareciera que todos somos clase media, ¿no? Es como los norteamericanos o los gringos siempre tienen un concepto de los mexicanos. Y para ellos, todos los mexicanos es el que trae el tunga-tunga, es el que trae las botas piteadas, es el que hace su relajo. Y a todos los mexicanos los tratan igual, ¿verdad? Sin embargo, hay distinto comportamiento, hay niveles de educación, hay niveles de conocimiento, etc. Y sin embargo, pareciera que todos estamos en el mismo rango. Igualmente pasa en la clase media, ¿verdad? Pareciera que todos estamos en el mismo rango, pero sin embargo, pues hay de media media, como dices tú, media alta, media baja, o media muy baja, o súper baja, ¿no? Pero todos queremos estar en la clase media. A ver, Martín, entonces podríamos empezar, o haber empezado para clasificar quiénes pertenecen a la clase baja. O sea, supongo que estamos catalogados así por el nivel de ingreso o por la capacidad de compra o de consumo. ¿Quiénes son de clase media y quiénes son de clase media alta? ¿De dónde a dónde son estos rangos? Mira, lo que pasa es que no hay un parámetro así que los puedas clasificar, ¿no? Estamos ahorita hablando precisamente de que pareciera que todos somos iguales, pero en realidad hay unos que tienen más ingresos, etcétera, ¿no? Hay algunas personas que ya tienen su modus vivendus actualizado, que les falta muy poco para poder decir, bueno, estas personas ya tienen su vida hecha, su vida lograda. Sin embargo, siguen siendo clase media. ¿Nos permites hacer una pequeña pausa, Martín? Y regresando nos responde. Vamos a estar en la clase media, más o menos, digo, al menos de que tú seas millonario o te hayas sacado el gordoloto. Pues sí, todavía no me dicen, pero sí, avísenme, por favor. Pero la verdad de las cosas es que sí, depende de para qué tipo de cosas te clasifiquen. Para cuestiones fiscales hay unas tarifas, ¿no?, en las cuales el ingreso depende mucho qué ingreso tengas para poderte tasar y decir si eres pequeño contribuyente, mediano contribuyente o gran contribuyente. Por ejemplo, para efectos fiscales es una. Para efectos del INEGI, por ejemplo, ellos sí realizan en realidad una verdadera encuesta, son los famosos censos de cada 10 años y censos económicos de cada 5, en los cuales ellos van investigando el ingreso de cada una de las familias mexicanas, etcétera, y lo van midiendo de acuerdo a la cantidad de salarios mínimos que van ganando.
Entonces, si tú de repente tienes, la otra vez comentábamos los salarios mínimos, ¿para qué sirven? Bueno, pues también sirven para parámetros de medición, no nada más para ver si ganas poquito o ganas mucho, pero esos parámetros de medición ellos van viendo la economía, cómo se va comportando y si en realidad la clase media va disminuyendo o va aumentando. Hemos visto últimamente en la revista Forbes que dice, cada vez somos más los pobres y cada vez son menos la clase media. ¿Por qué? Porque lo van midiendo de acuerdo a la gente que gana cierto tipo de salarios. Entonces lo van midiendo de esa manera, ¿verdad? No hay una cuestión científica dentro de la economía que diga, ¿sabes qué? De tal a tal rango es clase media, de tal a tal rango es clase media baja, media media, media media regular o todo lo demás. ¿Por qué? Porque todo lo que no gana cierto parámetro, pues ya es clase media. Los que no son muy ricotes son clase media y los que no son muy pobres también ya son clase media. Entonces, hay personas en las cuales pueden vivir con ciertas carencias, pero son clase media. Y hay personas que pueden vivir con unos ciertos lujos, y pero siguen también siendo son clase media. Entonces, ahí está, como dijo Cantinflas, pues ahí está el detalle. Y hay quienes se sienten de clase media siendo clase baja, y hay quienes somos clase baja y creemos que somos clase Así media. es, y hay quienes definitivamente se creen de la JAE y no son de la JAE. Ah, eso es peor, ¿no? Eso es peor, así es, definitivamente. Pero definitivamente, Martín, entonces sí podríamos decir que pues la clase media, que es el sándwich, es ahora sí que como con los hermanos, ¿no? El de en medio acaba siendo el más afectado cuando viene la crisis. Completamente, y aparte de eso, no nada más afectado en las crisis, en las decisiones gubernamentales, por ejemplo, es complicado que el gobierno pueda atender las necesidades de la clase media, porque a ellos lo que les surge es que la gente de bajo recurso... Sí, que es como lo más grave, ¿no? Salga del problema, ¿verdad? Gente que no tiene que comer, gente que no tiene piso, por ejemplo, en sus casas de cemento y necesidades elementales, ¿verdad? Incluso el vestido, comida, educación, vivienda, etc. Entonces van a atender esos problemas. Mientras tanto, la clase media pues sigue produciendo, ¿cómo? Pues a través de los impuestos que genera, ¿verdad? O sea, hay asalariados, hay trabajadores, hay pequeños empresarios, etcétera, dentro de la clase media, hay de todo. Y ellos son los que más aportan, ¿verdad?, al gasto público. Y los ricos, pues bueno, también hay que atenderlos. ¿Por qué? Porque de repente el gobierno hace mancuerna con ellos para crear más fuentes de trabajo, para producir nuevos sistemas económicos, etcétera. Entonces, pues por eso también hay que atender a los muy grandotes y a los muy pequeños. Y nosotros en algún momento nos quedamos desamparados, ¿verdad? Por eso necesitamos que los representantes populares, ¿verdad?, atiendan las necesidades, ahora sí que de todos, ¿verdad? Fíjate que yo hubiera pensado que la clase baja siempre es más abundante, ¿no? De hecho, pues en un país como el nuestro, con 40 millones de pobres más o menos y otros en pobreza extrema, creo yo que finalmente estando ahí una gran cantidad de la población, es por eso que a los políticos les encanta atenderlos a ellos, ¿no? Entre más pobres haya, con menos recursos, los impactas más, los convences más y compras más fácilmente su voto. Lo que pasa es que sí es cierto, o sea, también hay que atenderlos y tienen que crecer. Y tienes que aventarlos hacia la clase media. ¿Para qué? Para luego después desatenderlos y olvidarte de ellos, ¿no? Y entonces, precisamente, un parámetro importante también en cuestión de desarrollo es el parámetro de pobreza. Entonces hay que sacar todos esos parámetros de pobreza para que luego ya cuando estén en clase media, bueno, pues entonces tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Pero sí, definitivamente, que haya muchos pobres es una alerta roja en un gobierno, ¿no? Ya lo creo que sí, ¿verdad? ¿Nos das tus números de contacto, Martín? Claro que sí, el 449-7149, número telefónico, correo electrónico martindechu@gmail.com. Martín, muchísimas gracias por esta información y por haber empezado la semana con nosotros. Ahora sí, a comer pastel por el Día del Contador. Mínimo.